comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y como cada miércoles en punto de las 19 horas nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 de la frecuencia modulada, la estación de la Universidad de Colima, Universo FM. Les invitamos también que nos sigan a través de las redes sociales Facultad de Derecho Oficial y el canal de YouTube Facultad de Derecho UCOL. Y bueno, como cada semana se encuentra con nosotros en la coconducción nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola Noc, muy buena tarde también para ti, muy buena tarde y lluviosa tarde además. También hay que recordar que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1 de la tarde, también aquí en Universo 94.9. El día de hoy vamos a abordar el tema Defensoría Pública. Así es, Bárbara, y si estás de acuerdo, pues iniciamos con este programa, como tradicionalmente lo hemos hecho a lo largo de más de 4 temporadas, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Muy buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es la Defensoría Pública. En opinión de constitucionalistas, nuestra Constitución General de la República cuenta con 3 tipos de garantías de defensa: las de carácter normativo, las de carácter procesal y las de carácter institucional, siendo la Defensoría Pública justamente una garantía de carácter institucional. Esto implica que la Defensoría Pública es una institución del Estado consignada en nuestro texto constitucional como responsable de velar y coadyuvar en el cumplimiento de los derechos humanos en general y en particular con la encomienda específica de prestar servicios jurídicos de defensa, asesoría y representación. Por ello existen, además de la Defensoría Pública Federal adscrita al Poder Judicial Federal, otras 32 defensorías públicas, una por cada entidad federativa, teniendo 20 de estas defensorías el carácter de órganos adscritos al Poder Ejecutivo local. 5 están en la esfera del Poder Judicial, 6 son organismos descentralizados y solo en el caso de la Ciudad de México se trata de un órgano constitucional autónomo. Tradicionalmente se ha considerado que la Defensoría Pública se creó exclusivamente para la materia penal. Sin embargo, en la opinión de algunos estudiosos del tema, como San Clemente Martínez, dista mucho de ser así, ya que la Constitución Federal establece que los estados y la federación deberán tener una defensoría pública gratuita y de calidad, pero no dice que se circunscriba únicamente a la materia penal, aun cuando algunos así lo consideran por el hecho de que se legisló dentro del artículo 17 de la Constitución como parte de la llamada reforma penal. Así pues, no hay razón suficiente para circunscribir la Defensoría Pública al orden penal, pues existen entidades, entre ellas la Ciudad de México, en donde el servicio de asesoría y representación jurídica se presta en todas las materias, incluida desde luego la materia penal, que ciertamente es la más relevante, puesto que está en juego en ella la libertad de hombres y mujeres, a veces indefensos o indefensas por la marginación económica, social o cultural. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de esta editorial. Y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordaremos el tema relativo a la Defensoría Pública. Para ello, agradecemos infinitamente que nos acompañe en la entrevista desde el puerto de Veracruz el doctor Lucio Yusef López González. Él es oficial jurídico especializado en materia laboral en la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Bienvenido a este espacio radiofónico, doctor Yusef, es un gusto tenerlo en estos micrófonos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y doctor, para entrar en materia, ¿nos puede comentar cuál es el alcance del derecho a la defensa como derecho humano? Claro que sí. Como ya lo mencionó el doctor Ángel en la introducción que muy acertadamente hizo, el alcance a la defensa, el derecho a la defensa que tenemos todas como personas
es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que tenemos reconocidos en la Constitución y en los textos de derechos humanos, como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual también es adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero prácticamente este derecho, ¿qué es lo que nos indica o qué es a lo que podemos acceder? Lo que el derecho en sí abarca es el que toda persona tiene esa facultad de que alguien lo pueda representar ante una autoridad cuando se encuentre en un juicio. Y esta representación debe ser por medio de un profesional del derecho, y este profesional debe de encargarse de cumplir y hacer velar sus derechos y también sus obligaciones para que no le sea violado ninguna parte en el proceso. Este derecho a la defensa también abarca el que se cumpla un requisito de validez durante los procedimientos judiciales. Muy bien, y a partir entonces de lo que nos comparta doctor Youssef, la pregunta es entonces, ¿cuál es la diferencia entre la defensa pública y la defensa privada? Bueno, cuando una persona decide especializarse y volverse abogado, definitivamente conocemos a un profesionista del derecho que se encarga de litigar. Este litigio, primeramente, se vuelve un abogado defensor privado. ¿Por qué? Porque por la realización de sus actividades, por la realización de un servicio, cobra ese servicio a lo que conocemos como honorarios. Entonces, cualquier persona que tenga algún problema jurídico puede acudir a un abogado particular o privado, pero este le va a cobrar para realizar ese servicio por el cual se le está contratando. Sin embargo, por otro lado, tenemos el que existen abogados públicos que son cubiertos estos gastos por medio del Estado. ¿Para qué? Para que puedan representar a todas estas personas que se encuentran en vulnerabilidad o que no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir estos honorarios de un abogado privado. Entonces, este derecho del cual estamos hablando a la defensa, el Estado lo hace valer mediante abogados de oficio o abogados públicos para poder cubrir con este derecho ante la comunidad y cubrir los derechos de las personas. Doctor, y bueno, sobre la naturaleza de la Defensoría Pública, ¿cuál es esta, si la misma depende del Poder Judicial o llegase a depender del Poder Ejecutivo? Bueno, debemos entender que existen defensorías públicas tanto a nivel local, en el Estado, y Defensoría Pública Federal. La Defensoría Pública Federal es un órgano auxiliar que emana del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. Esta Defensoría Pública Federal evidentemente va a encargarse de asuntos de carácter federal y va a tener que coadyuvar también con la Defensoría Pública Estatal. La Defensoría Pública Estatal es una entidad que, a diferencia de la federal, emana de un ejecutivo, como lo es gobierno del Estado, hablando de cualquiera de las entidades federativas. Cualquier estado de nuestra república cuenta ya con una Defensoría Pública Estatal que normalmente emana de Secretaría de Gobierno o emana como una dirección ya creada específicamente para cubrir con esta defensa y representación de sus ciudadanos que están imposibilitados a pagar un abogado particular. Entonces ahí podemos diferenciar cómo la Defensoría Pública Federal emana del Poder Judicial meramente y la Defensoría Pública Local emana del Poder Ejecutivo. Muy bien. Ahora, ¿debiera entonces, doctor Youssef, la Defensoría Pública ser una institución con autonomía constitucional como las comisiones de derechos humanos, por ejemplo? Tenemos instituciones con esta autonomía constitucional y realmente estas instituciones, como lo menciona, se crean principalmente con una autonomía de presupuesto, una especialización en ciertas actividades. Y si bien es cierto, la Defensoría Pública cubre con ese perfil de tener una actividad muy específica y de poder tener sus propios recursos para desarrollar sus actividades, yo considero que más que pensar en que se convierta en un órgano ajeno a gobierno, deberíamos de especializar nuestro enfoque en que se
creen nuevos mecanismos para que las defensorías públicas, tanto a nivel federal como a nivel local, se pudieran unificar. Yo considero que la Defensoría Pública al día de hoy realiza un papel excepcional al poder darle esa cobertura y esa garantía jurídica de defensa a todas las personas, pero no es un punto fundamental pensar ahorita en que si lo convertimos a órgano descentralizado o si lo podemos convertir a un órgano ajeno a gobierno. Más que nada deberíamos de pensar en capacitar a los integrantes de las defensorías, a profesionalizar, que si bien es cierto a nivel federal ya se está haciendo y es un gran avance por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública, ya hay un mecanismo para poder acceder a ella con exámenes de oposición, con capacitación constante. Muchas veces en las defensorías estatales, este es un área de oportunidad muy grande. No estamos teniendo esos controles de acceso, de ingreso, no estamos teniendo esos controles de calidad, y es ahí donde se emana muchas veces que las personas no cuenten con esta seguridad de poder contar con un abogado de oficio o un defensor público. Doctor, nos queda un último minuto antes de cerrar este bloque y por supuesto nos interesaría hablar un poquito sobre esta figura que suele existir en otros sistemas jurídicos como es la defensa pro bono. Desde su experiencia nos puede adelantar un poco y por supuesto después de corte si es necesario que nos pueda comentar sobre si debiera nuestro sistema jurídico coadyuvar la defensa privada en la Defensoría Pública a través de la llamada defensa pro bono. Sí, mire, prácticamente entendemos la defensa pro bono para los radioescuchas como aquellos casos que se llevan por el bien común. Normalmente se trabajan asuntos, ya sea con abogados particulares, privados o con abogados de la Defensoría Pública estatal o federal, lo que conocemos como acciones colectivas. Estos asuntos pro bono en favor de la sociedad o para poder aportar algo sin necesariamente cobrar algún tipo de honorario, normalmente se desarrollan por una u otra parte. En conjunto es muy difícil toda vez que, si bien es el caso que en un juicio se establece una estrategia, pues habría que ponerse de acuerdo, ¿no? Entre si la estrategia de un abogado particular es la correcta o la estrategia de un asesor o de un defensor público es la indicada. Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que es muy importante que entre más personas puedan realizar un análisis de cada caso concreto y más personas puedan participar, sin duda es algo que va a venir a sumar a cualquier caso, ¿no? En este caso, en la Defensoría Pública Federal, cuando una persona ya tiene un abogado particular, pues nosotros no podemos intervenir tal cual. Siempre les comentamos que si es su deseo, tienen que dejar que nosotros los representemos y posteriormente ya poder nosotros intervenir en el juicio por el tema de la estrategia que menciono. Lo mismo pasa con los particulares. Muchas veces son renuentes al querer coadyuvar con la Defensoría Pública por el tema de que como ellos cobran honorarios, pues a veces no les es de cierta manera redituante. Pero hablando de una defensa pro bono en la que no interviene este interés económico por parte de los abogados privados, yo creo que sí debería de haber una apertura para que ambos pudiéramos participar en estas acciones colectivas a favor de la sociedad y de las cuales realmente hay muchos asuntos que litigando de manera conjunta considero que pueden ser de mucha ayuda para la sociedad. Ahora, doctor Youssef, el licenciado Salvador Ochoa Romero pregunta, ¿qué papel juega el Instituto de la Defensoría Pública en la aplicación de los procedimientos previstos por la Ley de Responsabilidades? Bueno, de la Ley de Responsabilidades, el Instituto Federal de la Defensoría Pública interviene asesorando y orientando a las personas cuando son algún tipo de autoridad y tienen algún problema derivado de esta ley. Nosotros podemos asesorar, orientar respecto a qué pueden hacer y en algunos casos en particular cuando son miembros del Consejo de la Judicatura o de algún órgano derivado del Poder Judicial, sí podemos representarlos y podemos pues sí levantar el servicio de representación para poder canalizar estos asuntos y llevarlos a buen término.
Cuando son asuntos derivados de otro carácter, no podemos representarlos toda vez que tenemos un tope salarial en el cual no podemos representar a ciertas personas. Entonces, el objetivo de la Defensoría es, como lo decían en la introducción, ayudar a las personas que no cuentan con recursos y que no tienen el acceso a una defensa adecuada. Doctor, nos queda un último minuto antes de cerrar esta etapa de entrevista. ¿Nos puede compartir una última reflexión? Sí, claro que sí. Considero que es muy importante difundir los servicios de la Defensoría Pública, tanto a nivel estatal como la Defensoría Pública Federal, ya que son instituciones totalmente gratuitas a las cuales toda persona que tenga la necesidad de un abogado, no necesariamente para juicio, también puede ser un abogado para que lo asesore, para que lo oriente ante qué autoridad puede acudir para cualquier trámite, o bien en caso que sea necesario que lo represente en un juicio. Estos servicios, repito, son totalmente gratuitos y se brindan en diferentes materias. En la introducción, si bien lo notaba el doctor, mencionaba que en un inicio se creía que únicamente era para materia penal, pero actualmente las defensorías cumplen con la materia penal, civil, fiscal, mercantil, amparo, administrativo, y también actualmente con la reforma laboral ya se cuentan con defensa laboral a nivel federal y también lo hay a nivel local. Entonces, la gente que tenga cualquier problema en estas materias puede acudir, puede ir. En Colima tienen las dos defensorías a su alcance, tienen asesores y defensores que los pueden ayudar en sus problemas y que sin duda puede ser algo que los ayude a salir del problema que estén enfrentando al momento. Esto a la par también puede ser en apoyo a si ya tienen un abogado particular. Muchas personas no tienen algún tipo de información por parte de su abogado particular y acuden a nosotros para que podamos aclarar esos temas. Entonces invito a todos a que puedan acudir a la Defensoría Pública y se informen de esto. Bueno, pues ha llegado el momento, ¿no?, de agradecer al doctor Lucio Yusef López González. Recordemos, él es oficial jurídico especializado en materia laboral en la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, continuando con el programa, ahora escucharemos a través de nuestra línea telefónica al doctor Francisco Barajas Palacios, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho, quien esta noche nos va a hablar sobre las órdenes de protección judicial. Sí, doctor, la primera pregunta sería, ¿qué es una orden de protección judicial? Muy buenas noches, un saludo a todo su auditorio. Efectivamente, una orden de protección judicial es una orden que, como su nombre lo indica, tiende a blindar a las víctimas de la violencia doméstica mediante una serie de mandatos que emite un órgano que imparte justicia para prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia entre las personas. Y doctor, ¿nos puede compartir cuáles son los ordenamientos que fundamentan estas órdenes de protección? Y cómo no, efectivamente, bajo esta nueva cultura internacional humanitaria, ¿verdad?, encontramos en primer orden a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿sí?, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en el orden o en el ámbito estatal, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar en el Estado de Colima. Y en ese sentido, doctor, ¿cuáles son entonces las medidas protectoras que generalmente se contienen en una orden de protección? Muy bien, miren, los ordenamientos que anteriormente mencioné manejan un número determinado de medidas. Sin embargo, sí, dentro de ellas existen unas que se han acentuado con mayor énfasis. Son las siguientes.
La primera es la prohibición de realizar conductas de intimidación, conductas que instiguen, que molesten o que pongan en peligro a la víctima o a la persona ofendida, o bien a personas que guardan relación con ellas. Otra de las más generales es la vigilancia en el domicilio de la víctima o de la persona ofendida que solicitó la orden de protección, ¿verdad? También los órganos policiales están expeditos y están muy al pendiente de cualquier llamamiento para poder brindar la protección en dado caso de que la víctima ofendida lo requiera. Y al final del día, el domicilio donde se encuentra la víctima, y que sí lo hay establecido, va a ser objeto de una acción estratégica de atención y de cuidado. Estas pueden ser las medidas que de manera más inmediata se practican para poder garantizar la integridad de la solicitante o de la víctima. Doctor, ¿nos puede compartir, en el caso de las órdenes de protección, cuál es el bien jurídico protegido? Sí, efectivamente, miren, en novedad de circunstancias, el bien jurídico tutelado de mayor importancia es la vida de las personas que temen o que ya están inmersas en una situación de riesgo. Y de manera subsidiaria, ¿verdad?, también la integridad física y por supuesto la salud mental de las personas que acuden a este tipo de instancias a solicitar la orden de protección. En el último minuto que nos queda para esta entrevista, doctor Francisco, ¿cuál sería entonces el tiempo máximo que puede durar una orden de protección debidamente notificada al sujeto agresor? Sí, con gusto, doctor Enoch. Las órdenes de protección, recuerden que no tienen una temporalidad definida. No existe, ¿verdad?, un tiempo límite para que una orden de protección cese, pero también son declaraciones del órgano jurisdiccional que tampoco pueden estar ad perpetuam, no pueden ser por todo el tiempo, sino que ahora se toma en consideración el estado de riesgo de la persona que la solicita para poder determinar si dicha orden de protección permanece o bien concluye. Es el estado de riesgo el elemento clave para poder determinar la vigencia de una orden de protección. Bueno, doctor, ha llegado el momento de despedirnos. Agradecemos, por supuesto, que nos haya acompañado el día de hoy y recordemos que pueden sintonizarnos los miércoles a las 7 de la tarde. Recuerden los datos de contacto del bufete jurídico a través de las redes oficiales de la Facultad de Derecho o bien a través de la línea telefónica también de la Facultad de Derecho. Les damos las gracias por el favor de su atención. A nombre del comité de producción de este programa, el doctor José Ángel Méndez Rivera, el licenciado Fresco Mayoral, la licenciada Reina Andrade, la licenciada Alejandra García Nevares, el licenciado Julio César Llerena Ceballos y sobre todo el equipo también de producción de esta estación. Se despiden los micrófonos Bárbara Mancera y Enoch Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.